Verticalidades innovadoras. Economía creativa en movimiento. Gerardo Neugovsen te da la señal. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas de nuevo a el quinto episodio de estos podcasts relacionados con la economía creativa, la economía de la cultura, como quieras llamarlo. Habíamos dejado planteado en el podcast anterior, el 4 ahora sí, la pregunta de cuál era la diferencia entre un martillo y un libro en términos económicos, y es lo que vamos a investigar hoy. Estamos hablando de que son lógicas económicas diferentes, pero tenemos que entenderlas para que puedan dialogar entre sí. Y vamos a empezar entonces con este tema del martillo. Cuando una persona decide, voy a fabricar martillos, ¿sí? Voy a vender martillos, ¿por qué lo hace? Fundamentalmente porque identificó una necesidad humana, identificó una oportunidad, pero hay una necesidad humana que en este caso es clavar clavos, ¿sí? Como clavar clavos con la mano es difícil y con el zapato tampoco es fácil. Vamos a fabricar un artilugio, una herramienta que facilite la vida a las personas y que le dé beneficios económicos al fabricante. Entonces, sobre base de esta premisa y luego de haber hecho los estudios de mercado pertinentes, esa idea, aún sin fabricar un solo martillo, sabemos que tiene valor de uso porque va a satisfacer una necesidad. La gente necesita clavar clavos. Y como tiene valor de uso por las leyes de la economía, va a tener entonces un valor de mercado, un valor de cambio. Le voy a poder poner un precio. Sobre base de esta premisa, aún sin tener una fábrica, sin tener un solo martillo fabricado, yo puedo calcular cuánto me va a costar hacer el martillo, qué maquinaria va a necesitar, qué personal, qué especializaciones necesito, la materia prima, etc. Y puedo calcular, aún sin fabricar un solo martillo, cuál va a ser entonces mi beneficio económico, ¿sí? Porque lo que quiero es, fabricando martillos, ganar plata a partir de un activo intangible. Hasta aquí nada nuevo, señoras y señores. Esta es la economía tradicional, la economía de todos los días. Un punto importante que va a ser marcar una diferencia con nuestro libro es que la demanda determina la oferta en esta economía. ¿Sí? La necesidad de clavar clavos es la que determina la fabricación, venta, comercialización de los martillos. ¿Qué pasa ahora con nuestros libros? ¿En qué se diferencia en este análisis un libro de un martillo? Para eso los quiero invitar a que viajemos en el tiempo y nos ubiquemos en la casa de Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo, el gran escritor colombiano, ahora 1964 aproximadamente, viviendo en la Ciudad de México con su esposa, sus hijos, y dedicando los últimos 6, 8, 10 meses encerrado a redactar el manuscrito de lo que será su obra cumbre, que le otorgará el Premio Nobel de la Literatura, 100 años de soledad. Lo que estamos viendo en la imagen, imaginariamente, obviamente, es el momento en el que García Márquez pone el punto final a 100 años de soledad. La pregunta para ustedes es, ¿qué valor económico tiene ese manuscrito en ese momento? Pensemos. Me van a decir, bueno, Gerardo, pero ese manuscrito luego se convirtió en libros que se vendieron por miles y todo muy bien. Pero estoy preguntando, año 1964, casa de García Márquez en México, García Márquez poniendo punto final a 100 años de soledad, manuscrito. ¿Qué valor económico tiene en ese momento? La respuesta es muy fácil. Ningún valor aún. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer el análisis, ¿por qué no tiene valor económico en ese momento? La primera pregunta que tenemos que dilucidar, así como nuestro martillo nacía de una necesidad humana y oportunidad de negocio, es qué necesidades humanas determina que García Márquez se ponga a escribir un manuscrito de un libro. Obviamente su necesidad personal, pero para que luego se transforme en un hecho económico, en un hecho cultural, en un libro que se venda, tiene que conectar con alguna necesidad humana. Si no, esto no tiene sentido. Pero en ese momento,
en ese momento, lo único que tiene García Márquez, ni más ni menos, es el resultado de un acto creativo. Su imaginación transferida a la máquina de escribir en ese momento, convertida en una pila de papeles que es el manuscrito de 100 años de soledad. ¿Tiene valor de uso en ese momento? No tiene valor de uso porque nadie, probablemente sí, su esposa ya un poquito desesperada, que no tiene muchos ingresos, nadie en el mundo está esperando 100 años de soledad que García termina. No hay una necesidad detectable de eso. No es que García Márquez se puso a escribir 100 años de soledad porque había una necesidad, ¿verdad? Como no tiene valor de uso, tampoco tiene valor de cambio en ese momento. Y de nuevo, me van a decir, Gerardo, pero eso se convirtió en un éxito editorial famoso, o sea, se ha vendido por miles. Exacto, y esa es la pregunta. ¿En qué momento y cómo ese acto creativo, ahora manuscrito, se transforma en un hecho económico y en un hecho cultural y en un hecho social, que va a generar múltiples valores a partir del activo intangible de la narrativa que puso García Márquez en esos papeles? ¿Está claro? Entonces hay dos preguntas aquí importantes. ¿Qué necesidades humanas satisface un elemento cultural creativo para que luego pueda convertirse en un hecho económico, cultural y social? ¿Y cómo es ese proceso? Es la segunda pregunta. ¿Cómo se transforma el acto creativo en un hecho cultural y económico y social? Y un último punto, gran diferencia con el martillo, es que es la oferta la que antecede a la demanda, no al revés como el martillo. Donde, si recuerdan, era la demanda la que determinaba la oferta. Si nosotros entramos en una librería cualquiera bien surtida, vamos a encontrar cientos de títulos que ni sabíamos que existían, ¿sí? Entonces hay una oferta ahí que nosotros no conocemos y que a medida que nos vayamos interiorizando, vamos a generar esa demanda. Con lo cual, dicho todo esto, vamos a pensar que el próximo podcast en donde vamos a analizar va a ser justamente cuáles son esas necesidades humanas que luego se van a transformar en cultura y en economía. Y por eso nos Donde vamos. nace la chispa y prende la visión. Sí, Economía creativa, vamos a cerrar. cerramos. Al próximo podcast tienes que esperar. Muchas novedades y temas para pensar. Gerardo Neugoxen apaga la señal. Vamos. Hasta la próxima.